La clase de la semana pasada, pues ya la subí para que todos puedan tener acceso a ella. Por favor, me dicen. ¿Me dicen si se ve la presentación? Sí se ve, doctora. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, no podemos hablar del embarazo, del parto, de la atención del parto si no conocemos qué es lo que sucede en la embarazada. Entonces hoy vamos a platicar un poquito sobre los cambios fisiológicos durante el embarazo. Esta es una revisión así rápida de los cambios. Hay muchas cosas que uno tiene que, digamos, adentrarse para poderlo entender. Y cuando hablemos de algunas complicaciones médicas, uno habla así como un poquito más detallado, por ejemplo, los cambios propios a nivel cardiovascular o a nivel endocrino. Pero para iniciar, pues vamos a hablar de forma tal vez un poco general. Bueno, ustedes saben que todo inicia con una buena noticia, con el embarazo. Para la mayoría uno espera que sea una buena noticia, ¿verdad? Entonces, el hacer el diagnóstico de embarazo nos permite empezar a tomar acciones. Y una de esas acciones pues tiene que ver encaminada con hacer un control prenatal adecuado. Para que podamos hacer un control prenatal adecuado, por supuesto tenemos que conocer qué es lo que sucede en la embarazada. De hecho, la historia obstétrica es diferente a una historia que ustedes normalmente hacen en una paciente no embarazada. Las preguntas, su revisión por sistemas, el enfoque en sus antecedentes son un poco diferentes porque tiene que ver con estos cambios que vamos a ver a continuación. Todos estos cambios, pues el objetivo principal es cubrir la necesidad de espacio primero, para que el huevo se desarrolle y posteriormente permitir el crecimiento fetal y al mismo tiempo preparar a la mujer para el momento del parto y la lactancia. Y entonces vamos a ver que existen cambios considerables en la mujer y que requiere adecuaciones multisistémicas. Van a ocurrir cambios a nivel anatómico, van a ocurrir cambios a nivel fisiológico y van a ocurrir cambios a nivel bioquímico. La mujer realmente sufre cambios impresionantes con el embarazo que le va a permitir adaptarse a este cuerpo extraño, si lo queremos ver así. Una de las cosas que vemos es la composición corporal y la ganancia de peso, que eso es lo que generalmente las pacientes siempre preguntan y siempre ven, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto voy a ganar de peso y cómo voy a hacer la ganancia de peso? La mujer siempre está muy preocupada si ganó o no ganó peso, porque sabe que también de eso depende el crecimiento de su bebé. Hay que recordar que el componente corporal, digamos, esta ganancia y estos cambios corporales van a ser uno por los productos de la concepción, el feto, la placenta y el líquido amniótico, pero además en el tejido materno también hay una ganancia de peso por el aumento del útero, de las mamas, la sangre, el líquido extracelular y los depósitos de grasa. El total de peso ganado en promedio a las 40 semanas va a ser de 12.50 kilos en una mujer con un índice de masa corporal adecuado. Ahora, la ganancia debería ser de 0.3 a 0.4 o 0.5 kilos por semana, generalmente a partir de las 20 semanas. Y esto tiene que ver también con si la paciente tiene un peso adecuado o no. Si una paciente tiene un peso adecuado, pues esto es lo que esperaríamos. Pero si la paciente tiene sobrepeso o obesidad, pues uno va a tener que readecuar la alimentación para que la ganancia sea más controlada. O si la paciente tiene desnutrición, donde yo sé que la paciente, sus requerimientos tienen que ser mayores. Vean esta gráfica, donde hay un aumento de peso durante el embarazo. Es una gráfica que nos indica aproximadamente cómo se va a dar la ganancia de peso hasta el 9º mes. Vean, 0.65 kilos a las 10 semanas, a las 4 semanas, 4 kilos. Generalmente en las primeras semanas de embarazo, en las primeras 20 semanas, la ganancia es mínima. Y es mínima porque además está asociado a las náuseas y a los vómitos. La paciente, de hecho, algunas pacientes pueden perder peso por esto mismo. Vean cómo a las 30 semanas, 8.5 kilos en total, y a las 38 semanas, pues esperaríamos que esa paciente haya ganado en promedio 12.5 kilos. Nuevamente vemos acá, pero aquí ustedes pueden ver un poquito mejor en base al índice de masa corporal. Y vean, una paciente que tiene un índice de masa corporal pregestacional por abajo de 19.8, pues la ganancia recomendada debería de ser de 12.5 a 18 kilos, depende cuánto tenga acá. Pero esto es importante. Si la paciente tiene un índice de masa corporal de 19.8 a 26, su ganancia recomendada es de 11.5 a 16. Generalmente en promedio debería ser este. Y si la paciente tiene
un índice de masa corporal entre 26 y 29, su ganancia debería ser de 7 a 11.5. Y si la paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 29, es una paciente con obesidad, su ganancia no debería ser mayor de 6 kilos. Y eso tiene que ver con implementar con ella una nutrición o una alimentación más saludable, más balanceada, que nos permita que esa ganancia sea adecuada. ¿Por qué es importante que esa ganancia sea adecuada? Porque el riesgo por aumento de peso es diabetes gestacional e hipertensión arterial. Entonces, una ganancia excesiva de peso predispone a complicaciones importantes en la embarazada. ¿Qué otra cosa sucede? Pues hay modificaciones generales. Hay retención de agua durante la gestación que representa más de la mitad del incremento del peso corporal. Hay una alteración del umbral para la sed y la secreción de vasopresina también se ve incrementada. Esta retención de agua durante la gestación es en promedio de 6.5 litros. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver de forma general así algunos cambios locales. Esto es bien importante porque es uno de los órganos que más se modifica en el embarazo. Recuérdense que su forma cambia. Esta es en las primeras etapas, una forma de perita. Vean cómo en el tercer mes se va modificando las características, una forma más circular, y vean al final del embarazo cómo se modifica. Y esto tiene que ver con el crecimiento del feto, por supuesto. ¿Qué sucede en el útero? Pues hay un aumento en la longitud y en la capacidad y masa. El miometrio sufre un proceso de hiperplasia por estímulo estrogénico, pero también de hipertrofia por el estímulo de la progesterona. A las 22 semanas de edad gestacional hay una elongación de las fibras de la pared, que generalmente la pared se va a adelgazar. Estaba aproximadamente de 2 centímetros y vamos a encontrarla de 1 a 1.5 centímetros. Y esto básicamente está dado por la elongación de esas fibras. Hay un aumento del calibre de los vasos sanguíneos y linfáticos y a partir del istmo se forma lo que se conoce como el segmento inferior, que es una zona de reserva para que pueda aumentar su capacidad hasta 10 centímetros y formar parte del canal del parto. ¿Y que es dónde está ubicado el istmo? El istmo es la unión entre el útero y el cuello, que es más o menos a este nivel. En la paciente no embarazada lo conocemos como istmo. En la mujer embarazada lo conocemos como segmento inferior. Y es la parte que está a este nivel y que generalmente va a permitir que el útero pueda ir creciendo. ¿Qué otros cambios vamos a ver? Pues a nivel de cervix vamos a encontrar reblandecimiento del cervix, al igual que cambios de color por aumento de la vascularidad. Vamos a encontrar hiperplasia y podemos encontrar también el tapón mucoso, que es esta secreción que pueden observar en la imagen. Y este reblandecimiento del cervix es lo que conocemos como el signo de Chadwick. Cuando vieron diagnóstico de embarazo, pues pudieron observar que hay varios cambios a nivel uterino y a nivel cervical que son signos presuntivos de embarazo. ¿Qué sucede además a nivel del cervix o cuello? Hay una eversión del conducto endocervical o ectocervical y hay una aparición de zonas de transformación malignas. Aquí esto es bien importante, por eso es que cuando uno habla de la evaluación de la paciente, debe tener en cuenta hacer una evaluación del cervix. Hay modificaciones en el tejido conjuntivo subepitelial y hay modificaciones en el moco cervical, y es lo que conocemos como tapón mucoso. ¿Qué sucede en los ovarios y en las trompas uterinos o tubas? En estos hay un aumento de los calibres de los vasos ováricos y de las trompas. La musculatura de la trompa experimenta escaso grado de hipertrofia. Crecen en una longitud de hasta 19 a 20 centímetros, más por elongación, y aumenta su vascularización y secreción, lo cual son lo que es responsable de la nutrición del óvulo, fecundado durante su trayecto por las mismas. Sobre todo, recuérdense que en este momento existe lo que se llama el cuerpo lúteo, que es el que va a producir la progesterona para poder mantener el embarazo en las primeras semanas. Se produce un cierre de la trompa después de la fecundación para proteger la cavidad uterina y así el óvulo fecundado. A nivel de las trompas y de la vulva y de la vagina, pues vamos a observar estímulo hormonal importante, ¿verdad? Hay una autodefensa bacteriana, hay células descamadas cargadas de glucógeno y hay una disminución del pH vaginal. ¿Qué sucede en las mamas? En las mamas, pues ustedes van a observar al inicio, pues básicamente una sensibilidad aumentada y un hormigueo. Pero ya en el primer trimestre o terminando el primer trimestre podemos encontrar ligero aumento del tamaño y vamos a encontrar también senos más pigmentados y eréctiles. Para llegar al tercer trimestre, ese es en el primer trimestre, en el tercer trimestre va a haber un aumento ya mucho más marcado de la mama, hay una areola que se amplía, se produce calostro, hay una hipertrofia glandular y vamos a observar lo que se conocen como los tubérculos de Montgomery.
Habíamos dicho que hay una hipersensibilidad y punzadas por ingurgitación vascular, aumento del volumen a partir del segundo mes, y tras los primeros meses vamos a encontrar en algunas pacientes, aunque no es en todas, el calostro, que es una secreción amarillenta espesa. Podemos observar también las venas delicadas bajo la piel, que es lo que se conoce como la red venosa de Haller, que también es un signo presuntivo de embarazo. Vamos a esto. Generalmente todos estos cambios van a estar dados por los estrógenos que desarrollan el sistema ductal y la progesterona que desarrollan el sistema alveolo biliar. Los pezones y las areolas cambian de tamaño, se ven más pigmentados y más eréctiles. Hay una hipertrofia en las glándulas de Montgomery con aparición en algunas pacientes de estrías. Hablando ya de cambios un poco más sistémicos, vamos a hablar de algunos aparatos que sufren cambios importantes. Y uno de ellos es el sistema cardiovascular. El aparato cardiovascular probablemente es de los que más modificaciones y cambios importantes tiene. En una mujer embarazada normal, no vamos a tener ningún problema a estos cambios. Pero en una paciente que tiene un problema cardíaco o una cardiopatía, probablemente todos estos cambios sí pudieran generar alteraciones en la misma. ¿Qué sucede? Bueno, hay un aumento de la frecuencia cardíaca de 10 a 15 latidos por minuto sin exceder los 100 latidos. Eso es importante. Si ustedes tienen una paciente con una frecuencia cardíaca mayor de 100, eso no es normal y hay que investigar. Hay un incremento del gasto cardíaco en un 50%. Estamos hablando de 1 a 1.5 litros por minuto. Hay un desplazamiento del choque de la punta hacia arriba y a la izquierda en el quinto espacio intercostal. Hay un aumento de la masa parietal ventricular izquierda con un aumento del volumen sistólico. Existe murmullo sistólico en un 96% y diastólico en un 18%. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. La presión arterial en el primer trimestre del embarazo tiende a disminuir de 10 a 15 milímetros de mercurio en la presión sistólica y de 20 a 25 milímetros en la presión diastólica, por consecuencia de la disminución en la resistencia vascular y del volumen sanguíneo. Ojo con esto porque muchas veces tenemos pacientes que son hipertensas y que cuando se embarazan, en el primer trimestre del embarazo vamos a encontrar la presión normal. No significa que se hayan curado, sino que por todos estos cambios a nivel vascular vamos a encontrar al inicio una presión disminuida. Vean cómo se comporta en el primer trimestre, tiende a bajar para mantenerse relativamente baja hasta al finales del segundo trimestre, donde nuevamente se eleva para alcanzar el valor normal pregestacional. Y vean también acá la frecuencia de pulso. Ahora, ¿qué más sucede? El trabajo cardíaco, hay un volumen minuto cardíaco que aumenta un 25 a un 50% y el volumen sistólico también. Y esto básicamente está dado porque hay una hipertrofia del músculo cardíaco, porque hay un aumento del volumen total. El ápice se encuentra en el cuarto espacio fuera de la línea medio clavicular. Podemos encontrar un soplo sistólico funcional. Un soplo sistólico. Todo soplo diastólico es patológico. Podemos encontrar un ventrículo izquierdo agrandado debido a la pero esto es por cardiomiopatía. Bueno, eso es de los cambios más importantes. Tal vez recordar a nivel cardiovascular 3 etapas, entre las 28 y 32 semanas, que aumenta más del 50% el volumen, el gasto cardíaco. Durante el trabajo de parto, con cada contracción y cada pujo, aumenta y se incrementa tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial y el gasto cardíaco. Y en el puerperio inmediato, donde hay un aumento, el descomprimir el útero, descomprime también la presión que estaba sobre la vena cava inferior, y entonces hay un aumento del retorno venoso, y esto podría descompensar a algunas pacientes. Entonces hay 3 etapas importantes en el embarazo que pueden modificar el sistema cardiovascular de forma importante. A nivel hematológico, pues las funciones lo que intentan son cubrir las demandas del útero, proteger a la madre y al feto contra el retorno venoso en posición supina y erecta y proteger a la madre de la pérdida sanguínea en el parto. ¿Qué sucede? El volumen aumenta 1.600 ml, o sea un 40%, y la mayoría está a expensas del plasma, y un aumento del plasma de 1.300 ml sobre el aumento de los glóbulos rojos, que solo es de 400 ml. Y esto lo que genera es lo que se conoce como la anemia dilucional o anemia fisiológica del embarazo. Disminuye la hemoglobina, va a depender mucho de la edad gestacional. En el primero y segundo trimestre podemos encontrar hemoglobinas de 11 a 12.5 considerándose normales. Hay una hiperplasia eritroide en la médula ósea. Vamos a encontrar que puede haber leucocitos elevados en el embarazo hasta 15.000, y en el trabajo de parto y en el posparto inmediato podemos encontrar leucocitos por arriba de 25.000. Hay un aumento de la velocidad de
de eritrosedimentación de hasta 50, eso es bien importante tenerlo. Por arriba de 50, pues sí, ya hay que pensar en un proceso infeccioso. En el segundo y tercer mes, aumento del volumen plasmático y del volumen globular. A nivel del segundo trimestre, más o menos, un 25 o un 45% aumenta el volumen plasmático, y en el parto pues va a haber un incremento también importante. Y esto básicamente por la red vascular del útero, por la circulación placentaria fetal y por los factores hormonales. Recuérdense que el decúbito supino disminuye el retorno venoso por descenso de la precarga de un 25 a un 30% y por compresión mecánica de la vena cava y de la aorta abdominal. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque el decúbito supino es muy poco tolerado por las pacientes. ¿Qué sucede a nivel de la coagulación? Todos estos procesos lo que pretenden es proteger a la paciente, sobre todo para el momento del parto. Hay un aumento del fibrinógeno, aumentan los factores 3, 7, 9 y 10, y hay una disminución de los factores 11, 12 y 13, se acorta los tiempos de coagulación, y todos estos cambios lo que hacen es predisponer a la paciente, proteger a la paciente para que hayan procesos procoaguladores que reduzcan el riesgo de hemorragia. Pero también esto puede incrementar los riesgos de cuadros protrombóticos, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. A nivel respiratorio, también hay cambios importantes. Los principales cambios son efectos mecánicos por mayor tamaño del útero, entonces desplaza el diafragma hacia arriba y eso reduce la capacidad respiratoria. Hay un aumento del consumo total de oxígeno por la embarazada y hay efectos estimulantes respiratorios de la progesterona. Las costillas se posicionan más horizontales, hay una elevación del diafragma 4 centímetros, como les mencionaba, hay una dilatación de la vía aérea por estímulo hormonal, sobre todo por la progesterona, la cortisona y la relaxina, hay un edema e hiperemia de la mucosa nasal, orofaringia y laringia, con ingurgitación capilar en las mucosas. También vamos a encontrar disminución del volumen de reserva expiratorio y la capacidad residual funcional, con una mejor ventilación y requerimientos de oxígeno y una producción de CO2. La frecuencia respiratoria y el volumen respiratorio se elevan, hay mayor utilización de oxígeno y mayor excreción de CO2. A veces la gestante se queja, de hecho, es un signo muy característico de disnea, aún sin hacer ejercicios. Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces podríamos confundir un problema cardíaco, por ejemplo, con un proceso completamente normal en la embarazada. Esto es importante tenerlo en cuenta porque al final, así como vieron ustedes que hay cambios en los resultados de laboratorio de la hematología, también en los gases sanguíneos van a haber cambios. Vean cómo la presión arterial del PaCO2 está en las no gestantes en 40 y vean cómo se va modificando dependiendo del trimestre. Lo mismo que la de oxígeno, que también se modifica, el pH en general ligeramente modificado y el bicarbonato. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta cuando ustedes evalúan a una paciente a la que necesitan hacerle gases sanguíneos. Una presión arterial de oxígeno menor de 60 compromete la oxigenación fetal del feto de forma inmediata. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando ustedes tienen una paciente que tiene una complicación respiratoria, o tiene una sepsis, o tiene una hemorragia, y hacen gases y realizan gases sanguíneos. ¿Qué otro órgano tiene cambios importantes? Pues otro de los órganos o de los sistemas que tienen cambios importantes es el aparato gastrointestinal. Y aquí vamos a ver desde el inicio que hay cambios importantes. En la boca hay alteraciones orgánicas que son muy frecuentes, la gingivitis, las caries dentales, el epulis del embarazo, y todo esto asociado a procesos. Las náuseas es uno de los que genera también estos cambios, porque la paciente con náuseas pues no puede hacerse un buen lavado dental, y eso aumenta las caries, los procesos de gingivitis, y es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, van a observar hipertrofia de las encías, que se produce también por efecto del estrógeno, con tendencia al sangrado por congestión vascular y fragilidad del tejido. Va a haber hipersecreción salival, que es el tialismo o cialorrea, que es un trastorno transitorio y benigno por reacción vagotónica que obliga a la paciente a escupir sin cesar. Y eso es muy común, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. En el segundo trimestre del embarazo, empieza uno a ver mejoría en cuanto a las molestias de náuseas y vómitos, pero empezamos a ver más pirosis, más esofagitis, hay reflujo gastroesofágico de secreciones ácidas, hay relajación del esfínter esofágico inferior, y básicamente todo esto está dado porque hay un aumento de la presión intraabdominal. Entre más crezca el embarazo, pues más vamos a ver estos síntomas.
En el estómago, durante el embarazo, el aumento del volumen del útero desplaza el estómago hacia arriba. Durante la semana aproximadamente 32-34 ocurre su máxima desviación cuando el píloro se encuentra casi en el flanco derecho y la curvatura mayor se apoya en la cara posterior del fondo uterino. Y entonces aquí, por acción de hormonal, que básicamente es la progesterona, vemos que hay el tono estomacal, tiene disminuida la motilidad gástrica. Hay una hipocinesia, hay una disminución en la producción de ácido clorhídrico y disminuye el tiempo de vaciamiento gástrico. Y todo esto pues, va a empezar a generar molestias. A nivel del intestino, disminuye el tránsito intestinal por factores hormonales, sobre todo por la acción de la progesterona. Hay una disminución de la motilina por factores mecánicos, también hay un aumento del volumen del útero que desplaza los intestinos hacia arriba y comprime el signo del recto. Entonces, todas estas acciones van a generar problemas a nivel del intestino, sobre todo disminución en la movilidad intestinal. Entonces, hay una hipotonía e hipocinesia intestinal, lo cual va a acompañarse de constipación. Y mucha de esta constipación está acompañada o va a producir hemorroides, la cual son ectasia de las venas hemorroidales por aumento de la presión intraabdominal. Entonces vean cómo todo el sistema gastrointestinal se modifica. A nivel del hígado también vamos a encontrar algunas alteraciones orgánicas. Pueden presentarse algunas alteraciones en la estructura hepática que expresan la respuesta a los mayores requerimientos gravídicos. El tamaño del hígado y su estructura lobular se mantiene igual, solo hay una franca dilatación de los sinusoides sanguíneos. Si ustedes hacen pruebas van a observar que la bilirrubina es normal, que la glucemia puede estar disminuida, los lípidos sanguíneos, hay un ligero aumento del colesterol, la colinesterasa va a estar disminuida, la fosfatasa alcalina va a estar ligeramente aumentada, las transaminasas están ligeramente disminuidas. Ojo con esto, porque es de las pruebas que más hacemos, sobre todo cuando estamos pensando en complicaciones por hipertensión. La albúmina plasmática y la relación albúmina-globulina también va a estar disminuida. El hígado y las vías biliares no experimentan modificaciones morfológicas, pero hay un aumento del flujo sanguíneo de la vena porta a partir de las 28 semanas de edad gestacional. La vesícula biliar se encuentra hipotónica, facilitando con esto el déficit biliar y la producción de litiasis. Y la fosfatasa alcalina se eleva casi al doble. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es muy común algunas otras alteraciones como la pica, que es la inclinación a comer sustancias no comestibles, o los caprichos o antojos de la embarazada. Y el problema es que, bueno, algunas veces pueden verse algunos problemas como estos, ¿verdad? El deseo de comer cabello, que es la tricofagia, piedra, litofagia, madera, xilofagia, hielo, pagofagia, tierra, geofagia, polvo, coniofagia. Y hay pues las náuseas y los vómitos, que son de aparición corriente al inicio del embarazo. La emesis gravídica no deteriora el estado general, que es esto, las náuseas y vómitos, pero la hiperemesis gravídica sí deteriora el estado general. Una paciente con un exceso en las náuseas y vómitos que va a provocar desequilibrio hidroelectrolítico, deshidratación y pérdida de peso, eso hay que tenerle mucho cuidado. ¿Qué sucede en el aparato urinario? Pues en el aparato urinario hay una dilatación de la pelvis y de los uréteres, hay un aumento del flujo renal, hay un aumento del filtrado glomerular, hay glucosuria. Este aumento del filtrado nos va a provocar glucosuria con disminución de la creatinina, de la urea y excreción de aminoácidos y aumento del ácido úrico. Podemos observar en las pacientes polaquiuria, aumento de renina-angiotensina con excreción de aldosterona y de sodio. Hay una dilatación e hipotonía de la pelvis renal, de los cálices y de los uréteres, con una vascularización renal. La longitud del riñón puede estar ligeramente aumentado de 1 a 1.5 centímetros. Hay un aumento del flujo sanguíneo renal de un 50 a un 60%, con una depuración de creatinina aumentada hasta un 30%. Entonces, lo que ustedes van a observar en los resultados de laboratorio, sobre todo de creatinina y de ácido úrico, es que los valores normales son diferentes. En una mujer embarazada, la creatinina no debería estar por arriba de 0.8. Arriba de esto ya es patológico. Y hay un aumento de la excreción del carbonato. Luego tenemos el metabolismo. Hay un incremento del 20% en el metabolismo basal. En la primera mitad va a haber anabolismo, con lipogénesis y síntesis proteica con almacenamiento de glucosa. Y en el segundo trimestre vamos a tener catabolismo, donde hay lipólisis e hiperglucemia por el aumento del lactógeno placentario, que es antiinsulina. Los hidratos de carbono, en estos, pues van a observar ustedes que existe un aumento en los niveles de insulina, hay una destrucción rápida de las insulinasas, y después de la ingesta hay una hiperglucemia e hiperinsulinemia sostenida,
con la finalidad de asegurar un aporte postprandial de glucosa al feto. Cuando ustedes hacen controles de glucosa, si solo hacen glucosa preprandial, probablemente no van a encontrar cambios. Siempre hay que hacer glucosas postprandiales porque ahí podrían encontrar cambios importantes. A nivel de los lípidos, hay una lipólisis con liberación de ácidos grasos y las concentraciones de lípidos, de lipoproteínas y de apolipoproteínas se ven aumentadas en la segunda mitad del embarazo. Y esto por la elevación de los estrógenos. En ayuno, la concentración aumenta tanto de los triglicéridos como del colesterol. Hay una concentración máxima de LDL a las 36 semanas y hay una concentración máxima de HDL a las 25 semanas, disminuyendo a las 32. Luego tenemos uno de los sistemas más importantes, que es el sistema endocrino. Y el sistema endocrino pues tiene cambios importantes, porque hay un aumento del tamaño de un 30 a un 50% que puede comprimir el quiasmótico. Hay un aumento de la prolactina hipoficiaria, hay una disminución de la hormona de crecimiento, la prolactina en el líquido amniótico también se ve incrementada a las 20 semanas de edad gestacional, aumentando gradualmente los niveles, y recuérdense que es una de las funciones más importantes de la prolactina, es en la producción de la leche. Hay una disminución de la LH y de la FSH. La tiroides, que es una de las glándulas que más cambios tiene, pues tiene un aumento de tamaño, aumenta el metabolismo basal hasta un 25%, aumento de las proteínas transportadoras de las hormonas tiroideas. Luego tenemos algunos otros cambios como más locales, van a observar ustedes cambios en la piel, y hay modificaciones en el sistema tegumentario, causadas por alteración del equilibrio hormonal y por causas mecánicas, que básicamente es el estiramiento de la piel, del espesor de la piel y de la grasa subdérmica. Hay una hiperpigmentación en un 50 a un 70%, y esto es básicamente secundario al aumento de los melanocitos. También hay alteraciones del crecimiento del pelo y de las uñas, de la actividad de las glándulas sebáceas y de las sudoríparas, de la circulación y de la actividad vasomotora, y hay una fragilidad de los tejidos elásticos de la piel con alergias cutáneas. Y ustedes van a encontrar gran variedad de patologías a nivel de la mujer embarazada, desde eritema palmar, hemorroides, hirsutismo, telangiectasias, estrías de distensión, acné, cutis marmorata, cloasma, que eso es muy común, y fase anagénica. Bueno, esto es lo que muy comúnmente vemos en las embarazadas y que en general pues les preocupa, porque al final nadie quiere tener su carita con cambios de coloración. Y hay que explicarle que esto es normal en toda la embarazada a partir de las 16 semanas de embarazo, y que esto básicamente se da por acción de la hormona melanotrópica. Entonces hay un aumento de los melanocitos, los cuales van a producir el cloasma. Hay un aumento y esto aumenta su efecto más cuando la paciente tiene mucha exposición al sol. Por eso es importante el uso de los protectores solares. Se localiza en rostro, pezones, areola, axilas y vulva. La línea negris cambia. La línea alba cambia a línea negris, y esto es también por el aumento de la hormona de los melanocitos asociado también a estrógenos. Y vamos a observar en las primigrávidas a los 3 meses esto cambia de coloración, y en las multigrávidas antes del 3er mes. Las estrías, pues esto lo vamos a encontrar ya con el embarazo un poquito más avanzado, en la segunda mitad de la gestación, y hay una separación del tejido conectivo por fragilidad de los tejidos elásticos de la piel, debido a la acción de los corticoides suprarrenales. Se da en un 50 a un 90% de los embarazos, es rara la mujer donde ustedes no van a encontrar estrías, y se evidencia más en abdomen, en muslos y en mamas. También está la hiperhidrosis, que es el aumento de la actividad de las glándulas sebáceas y sudoríparas a partir de las 16 semanas de gestación, y esto básicamente por la acción de los estrógenos. Van a encontrar también algunas alteraciones vasculares como los angiomas o telangiectasias entre el 2º al 5º mes de gestación, sobre todo en mujeres blancas en un 65%, y son arteriolas terminales delgadas en forma de estrella o ramificadas un poco elevadas y pulsátiles. Van a encontrarlas más a nivel del cuello, del tórax, del rostro y de los brazos, y se produce por acción estrogénica. El eritema palmar, también por efecto estrogénico, hay un aumento de la circulación y de la actividad vasomotora. También vamos a observar algunas modificaciones generales, sobre todo en la curvatura de la columna. Vamos a ver que hay alteraciones en la postura y en la marcha, una desviación hacia adelante de la pelvis, y esto provoca cambio en el centro de gravedad, lo que genera dorsalgia. Hay una exageración de la lordosis para compensar el aumento del peso uterino, y es lo que conocemos como la posición de la embarazada, o
orgullo de la embarazada, se le llama, porque la paciente lo que vemos es una lordosis exagerada para mantener el equilibrio. A nivel del tejido musculoesquelético, vamos a observar lordosis progresiva con mayor movilidad de las articulaciones. Y al final del embarazo vamos a ver que las articulaciones, sobre todo de la pelvis, van a tener modificaciones importantes, ¿verdad? El coxis, uno de ellos, el pubis es otro de los que van a tener mayor movilidad. ¿Qué sucede a nivel del sistema nervioso? Pues se ha demostrado disminución progresiva del riesgo sanguíneo cerebral bilateral en las arterias cerebral media y posterior hasta el tercer trimestre, que podría explicar la disminución de la memoria durante el embarazo. Y a nivel psicológico, pues vamos a encontrar experiencias, dependiendo mucho de las características de la paciente, experiencias vividas con anterioridad, que va a depender de esto, de las experiencias con anterioridad en torno al tema de la gestación. También tiene mucho que ver la relación que tiene con su pareja, las condiciones sociales y la esfera económica, y por supuesto la personalidad previa de la mujer. En el embarazo es más difícil, pero sí se pueden observar cambios a nivel psicológico, sobre todo ansiedad y depresión, pero en el posparto está mucho más incrementado, básicamente por uno de los problemas es el descenso de todas las hormonas en el posparto inmediato. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios? Una pregunta. ¿Sí? La verdad no escuché si lo mencionó, pero ¿hay cambios en la hematología, digamos, de acuerdo a las semanas de gestación? Perdón, no te escucho muy bien, Ángel. ¿Podrías repetir la pregunta? Si hay cambios en la hematología o en los laboratorios según las semanas de gestación. No, en el primer trimestre del embarazo generalmente vas a tener una hematología prácticamente normal. A partir del segundo trimestre vas a poder ver este incremento de leucocitos que va a llegar hasta el final del embarazo casi a 15,000. Y luego vas a encontrar en el trabajo de parto y en el posparto, que es donde está mucho más acentuado el incremento, hasta 25,000. Pero no hay como una semana, digamos, como semanas determinadas para decir hasta aquí vamos a encontrar ciertos valores. Entonces tú sabes que en el primer trimestre no hay un cambio importante, en el segundo y tercer trimestre tú ya vas a encontrar leucocitosis. Lo que tienen que hacer, porque a veces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo puedo diferenciar entre una paciente que tiene una patología de sepsis o una patología o una hematología normal? Y tiene que ver con los neutrófilos, porque los neutrófilos no deberían de modificarse. Entonces, si tú tienes una paciente al final del embarazo con 12,000 blancos, pero tienes neutrófilos normales, eso es completamente normal. Pero si tienes a una paciente con 13,000 blancos, con 95 segmentados, esa paciente lo más seguro es que esté séptica. No podemos basarnos en la velocidad de sedimentación porque también se eleva hasta 50. Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué hago? La PCR puede ser un buen marcador tú, porque la PCR no se modifica en el embarazo, ni la procalcitonina. Entonces tienes todos laboratorios que no deberían de modificarse en embarazada. No sé si respondí tu pregunta con eso. Sí, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿hasta qué nivel puede llegar la creatinina de una mujer embarazada? La creatinina no debe de estar por arriba de 0.8. Así. Ese es el valor límite, digamos. Y eso desde el primer trimestre hasta el final del embarazo y el puerperio inmediato. Entonces, si tú tienes una paciente con una creatinina de 0.9, de 1, tienes que empezar a pensar que esa paciente te está entrando en una falla renal. Por supuesto, es bien importante evaluar algunas cosas. A veces llegan las pacientes o están en el posparto inmediato y están deshidratadas totalmente, porque durante todo el parto no tomaron líquidos, el esfuerzo del podrían ustedes tener ciertas modificaciones de la creatinina, pero en general no deberías de tener. Entonces, la creatinina sí tienes que tener así como claro que por arriba de 0.8 estás hablando ya de un riesgo de falla renal. Gracias, doctor. Bueno, Sergio. Doctora, perdón, otra pregunta. ¿Los signos clínicos de un estado séptico podrían ser diferentes en una embarazada? Los signos clínicos, estamos hablando de
digamos, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura. Ajá. Bueno, recuérdate que en la mujer embarazada, conforme los trimestres, la frecuencia cardíaca va a ir aumentando. Entonces, no es como un parámetro muy claro para ti el poder manejarlo en base a esto. ¿Por qué? Porque puedes encontrar a una embarazada hasta con 100 latidos por minuto, ¿verdad? Entonces, ahí uno dice, bueno, puede ser un buen marcador, poco difícil. Luego, dependiendo del trimestre del embarazo, la paciente en el primer trimestre del embarazo va a tener descenso de la presión arterial. Entonces, si tú tienes una paciente séptica en el primer trimestre del embarazo, probablemente la presión arterial no vaya a ser un buen parámetro para poder tomarlo. ¿Por qué? Porque vas a encontrar pacientes con presiones de 160, 90, 60 en el primer trimestre. Pero si estás evaluando una paciente en el tercer trimestre, pues ya debería tener presiones un poquito mayores. Entonces, yo tengo una paciente en el tercer trimestre con 90, 60, con 100, 105 de frecuencia cardíaca, entonces ahí sí tendrías que estar pensando que esos signos clínicos sí te van a dar cambios importantes. Entonces depende mucho del trimestre donde estás evaluando a la paciente, porque los hallazgos pueden ser diferentes. Y te vas a dar cuenta, por ejemplo, cuando hablemos de puerperio, porque yo tengo la clase de puerperio, vamos a ver que en el puerperio también hay cambios en la etapa de puerperio inmediato, que es después del parto. Muy bien, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora. ¿Sí? Una pregunta, disculpe. En relación a la retención de líquidos de las pacientes, ¿hay algún tratamiento? Por ejemplo, estaba leyendo que puede aumentar la presión en los miembros inferiores por cierta compresión que puede haber del útero sobre las venas pélvicas. Pero he escuchado mucho que les dicen, por ejemplo, acuéstese y pongan los pies para arriba y todo, pero es más cuando las pacientes están de pie. ¿Hay algún tratamiento, por ejemplo, farmacológico si la paciente no, por ejemplo, lograra aliviar las molestias colocándose solo acostada con las piernas para arriba? Bueno, no oí la primera parte, no oí la pregunta, oí el comentario después, pero tiene que ver con el edema de miembros inferiores. Exactamente. Ok, recuérdate que al final del embarazo, el peso del útero va a causarte cierta compresión y entonces las pacientes empiezan a retener un poco de líquidos en los miembros inferiores y entonces vas a encontrar edema, pero va a ser un edema, esto es bien importante porque recuérdate que también ya no es un criterio en hipertensión, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces la característica es un edema que se forma en el transcurso del día y básicamente con modificar la posición la paciente cede el edema. Entonces, si tú tienes una paciente que tiene un edema importante, la mayoría de veces es con fobia, pero una fobia leve. Entonces uno dice, bueno, señora, no se preocupe, se hincha en el transcurso del día, sí me hincho en el transcurso del día. Ok, cuando llegue a casa ponga los pies en alto y se va a dar cuenta que va a empezar a deshincharse y generalmente así sucede. Ahora, si el edema es muy marcado y no cede, entonces tienes que buscar patología. Uno de ellos es hipertensión, por supuesto. Entonces, si la paciente no mejora, tienes que buscar patología. Lo otro que es bien importante es el riesgo de trombosis venosa, primero de insuficiencia venosa, que es muy común en las pacientes embarazadas, también por el peso, ¿verdad? No lo ves en el primer trimestre, pero sí lo vas a ver más acentuado en el segundo y tercer trimestre. La paciente empieza a presentar varices. O el riesgo, por supuesto, de trombosis venosa, que también, como lo mencionaba, se ve incrementado en el embarazo. Entonces, son dos cosas que tú tienes que tener en cuenta cuando la paciente llega, y porque lo primero que uno mira es edema, pero podría también estar asociado a otra patología, que podría ser un cuadro de trombosis venosa, lo cual tendrías que descartar. Entonces, antes de dar cualquier tratamiento, primero tienes que hacer diagnóstico. No sé si respondí tu pregunta así. Sí, doctora, gracias. Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, les voy a mandar un documento, yo sé que tienen el libro de lectura, yo revisé este documento y me pareció muy interesante para que ustedes lo puedan revisar y les voy a mandar la clase grabada para que puedan volverla a revisar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctora. Muy bien, entonces mañana tenemos clase.